Hola, ¿qué tal chicos? Soy la maestra María Elena, sean ustedes bienvenidos. Hoy vamos a trabajar un tema fundamental del cálculo diferencial, que es el uso de las fórmulas para derivar funciones. Pero antes, recordemos un poco. ¿Qué es el cálculo? ¿Quién lo inventó? ¿Para qué sirve? ¿En dónde lo puedo aplicar? ¿Tiene fórmulas? ¿Cómo se usan? Te sugiero tengas a la mano cuaderno y lápiz para tomar nota de las ideas más importantes del tema. ¿Listos? Comenzamos. El cálculo diferencial es la matemática del cambio, de la variación, de la transformación. Hoy nos enfocaremos a lo que es el cálculo diferencial. Estudia la forma y rapidez con que se producen los cambios, los valores que deben tomar ciertas variables para que los resultados sean óptimos. Vamos a conocer un poco más acerca de la aplicación del cálculo. El cálculo estudia la forma y rapidez con que se producen los cambios, los valores que deben tomar ciertas variables para que los resultados sean óptimos. El cálculo de la derivada de funciones tiene infinidad de aplicaciones prácticas como son, en geometría, permite determinar las ecuaciones de la recta tangente y normal a una curva en un punto. En física, definir la velocidad instantánea y aceleración. En química, define la velocidad de reacción. En el cálculo se obtienen el estudio de funciones mediante el cual podemos obtener sus gráficas. Permite calcular errores y mucho más. Ya hace más de 3 siglos y medio que aproximadamente han transcurrido desde la invención del cálculo de las derivadas y las integrales. Aún continúan controversias y comentarios sobre quién fue el mejor matemático y científico, por supuesto, Isaac Newton o Gottfried Leibniz. Vamos a conocer un poco más de estos científicos, ya que Newton y Leibniz de manera independiente desarrollaron el segundo teorema fundamental del cálculo. Leibniz no se consideraba digno de publicar el cálculo, sin embargo, habiéndolo descubierto 10 años después de Newton, lo hizo público de inmediato. Cuando Newton se da cuenta de que su cálculo ya es conocido en Alemania, comienzan las acusaciones de plagio por parte de Newton, Leibniz y los seguidores de ambos. Con el tiempo se concluyó que ambos desarrollaron el cálculo de manera independiente, pero ambos lograron formular el segundo teorema fundamental del cálculo. Pero, ¿qué procedimientos realizaron cada uno de estos científicos? Pongamos atención. Newton, con un enfoque geométrico y analítico de las derivadas matemáticas aplicadas sobre curvas definidas a través de ecuaciones. Leibniz formuló el concepto de diferencial como la suma de un número infinito de diferenciales, dio las reglas más simples para la diferenciación e integración. Ahora bien, ¿cuál es la connotación? Los símbolos que usaremos es derivada con respecto a x, y', f' de x o derivada de y con respecto a x. Recordarás que habrás usado la regla de los 4 pasos. En este caso es una regla que se surge de la definición general de derivada y de ahí se tomaron los 4 pasos. Esta regla tiene un proceso muy laborioso. Afortunadamente, gracias a los trabajos de Leibniz, se obtiene una notación mucho más sencilla y estas son las fórmulas que vamos a ver más adelante. Todas estas se aplican cuando hay variación. Vamos a ver cada una de los procedimientos de las fórmulas donde existe variación. Fíjate, no es lo mismo. En estos 3 casos descendemos, pero no al mismo ritmo. En el primer caso descendemos despacio, en el segundo descendemos, pero es más rápido. Pero en el tercero es una locura descender. Entonces existe variación. En las matemáticas utilizamos derivadas para estudiar el comportamiento de las funciones, hallar los intervalos de crecimiento, decrecimiento, los máximos y mínimos relativos y absolutos, los intervalos de concavidad y convexidad, los puntos de inflexión. Esto lo verás más adelante en matemáticas. También las matemáticas las podemos aplicar para resolver problemas de optimización, conseguir el valor óptimo de una función sujeta o no a ciertas condiciones.
¿Listo? Bueno, ahora sí te sugiero que tomes nota. Estos son los símbolos que vamos a estar aplicando para poder calcular las derivadas de funciones algebraicas, siempre y cuando las funciones sean reales y cuyas respectivas derivadas existan. Comenzamos. Cuando nosotros tenemos, conforme al formulario que tienen ustedes presentes, nos dice que si tenemos una derivada de una constante, siempre va a ser cero. La constante puede ser un número positivo, negativo o fracción negativa también. Si se trata de una constante, estas son las fórmulas más sencillas. Siempre el resultado de estas, cuando yo decida derivar, la derivada de cada una de estas va a ser igual a 0. La siguiente fórmula es la derivada de x. Esto significa que si tú tienes a x en una derivación, tendrás siempre el resultado 1. Pero no va a ser igual, no será igual cuando la función sea x cuadrada o cuando la función sea x cúbica. Para estos vamos a aplicar otras de las fórmulas. Cuando tenemos se trata de un coeficiente que multiplica a una función, podemos obtener este tipo de ejemplos, algo así. Tendríamos que identificar, sí te voy a pedir que pongas mucha atención, en identificar cada uno de los términos. Esta viene siendo el valor de C y esta parte va a tomar el valor de B. Conforme a eso y a mi fórmula, puedo identificar que al realizar la derivada va a ser igual a C, el coeficiente sale, y va a multiplicar a la derivada de la función. En este caso, sería mi función, que es x menos 8. Entonces, continuando el procedimiento, me quedaría 3. Habíamos visto anteriormente que la derivada de x es 1. Yo voy a derivar cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. Si la derivada de x es 1, la coloco. Y también habíamos visto anterior que la derivada de una constante, ese menos 8 es una constante, va a ser 0. ¿Cuál sería nuestro valor final? Derivada, esto multiplicamos y me quedaría el valor de 3. Esto es el resultado de hacer una derivada de un coeficiente por una función. Otro ejemplo. Pongamos atención. Lo mismo va a pasar en este caso. Identificamos quién es C y quién es V. Y entonces escribimos. El coeficiente sale y a quien vamos a derivar, conforme dice la fórmula, va a ser a la función con respecto a x. Y continuamos. Sería menos 2. La derivada de x, ya habíamos comentado, estas tienes que tenerlas bien presentes. La derivada de x va a ser igual a 1. La derivada de una constante va a ser igual a 0. Por lo tanto, mi derivada, al final, este menos 2 va a multiplicar lo que quede dentro de paréntesis y va a ser menos 2. Esa sería nuestra tercera fórmula. Recuerden, derivada de una constante 0, derivada de x1 y derivada de un producto, que es lo que acabamos de hacer. Continuando, veremos la derivada de una suma o resta. En este caso, la derivada puede ser suma o resta y se puede presentar de esta manera. No estoy trabajando exponentes porque no hemos visto todavía la derivada de una potencia. Entonces, me dice la derivada va a ser igual a la derivada de cada uno de los términos. Entonces, quedaría de esta manera.
derivada va a ser igual. Recordarán que vimos esta fórmula. Es un coeficiente por una función, o es por x, ¿no? Entonces, el coeficiente va a salir y a quien vamos a derivar va a ser a x, más la derivada de una constante, vuelvo a hacer uso de esta fórmula, y esto me va a dar 0. Y continuamos con los procedimientos. Chequen que para poder realizar una fórmula podemos hacer uso de todas las anteriores. Si continuamos, derivada va a ser igual a menos 6 y ya habíamos visto derivada de x, es esto. Derivada de x es 1 y el resultado es menos 6. ¿Sí, chicos? Si se dan cuenta, es muy fácil ya una vez que puedes tú manejar, identificar cada uno de tus términos, ¿no? ¿Quién es U, quién es B, quién es cada uno? Ahora sí, de los más importantes, de las fórmulas ya un poquito más interesantes, es la de una potencia. Derivada de una potencia va a ser igual, derivada de U a la N es igual a N por U a la N menos 1 por la derivada de U. Ejemplo, potencia. Identificamos. Esto va a ser U y la potencia va a ser N. Entonces significa que ya habiendo determinado bien quién es U y quién es N, vamos a sustituir en esta parte de la ecuación, de la fórmula. Derivada va a ser igual. Me pide la fórmula N. ¿Cuánto vale N? 2. Por U, ¿quién es U? X. Sigo mi fórmula, me dice ahora. Esa U a la N menos 1 me quedaría a la 2 menos 1 por la derivada de U. ¿Quién es U? Sigue siendo X. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí hemos hecho uso de la fórmula de potencia. Derivada va a ser igual a 2x a la 2 menos 1 es 1. Y recuerden que no anotamos potencias, ¿sí?, de ese tipo. Y la derivada de x es 1. Ya vamos fluyendo más. Sería 2x por 1, 2x. Y este sería el valor de mi derivada. También puede ser el caso en que tengamos potencias negativas. Es el mismo procedimiento, nada más. De igual manera, siempre les voy a pedir que identifiquen desde un inicio quién es U. ¿Sabes qué es una potencia? Sí, se ve a simple vista. Entonces, ¿quién es U y quién es N? Y continuamos. Me dice mi fórmula, vas a colocar a N. ¿Cuánto vale N? Menos 5 por U. ¿Quién es U? Es X a la N menos 1. N quedamos que es menos 5. Anotamos menos 5. Y todo esto, mi fórmula me dice por la derivada de U, que U es X. Ahí vamos. Ahora bien, derivada es igual a menos 5. Hacemos X a la menos 5 menos 1 me va a dar menos 6. ¿Estamos de acuerdo? Y derivada de X, que aquí está, me va a dar 1. Y ya por último hacemos la última multiplicación. Menos 5 por X a la menos 6 me va a dar menos 5X a la menos 6 por 1. Se queda lo mismo. Puedes tal vez escribir el resultado con potencia positiva. ¿Recuerdas que esta potencia negativa la puedes presentar como potencia positiva, pero escribiéndola de forma inversa? Y este sería mi resultado de X, la derivada de X a la menos 5. Pero puede darse el caso en que ahora tengo una función, ya no es X, ¿sí? Y entonces todo esto va a ser ahora el valor de U. Esa también la voy a resolver con una forma de potencia.
u a la n. Identificamos quién es u y quién es n, ¿sí? Y vuelvo a aplicar mi fórmula ayudada de las otras fórmulas que me pueden servir. Entonces, ¿quién es n? Es 3. Y me dice mi fórmula, por u, ¿quién es u? X más 2 a la n menos 1 por la derivada de u, y u es x más 2. ¿Sí, chicos? ¿Sí se dieron cuenta qué es lo que pasa? U puede ser 2, 3, más términos con potencias, no importa, el procedimiento sigue siendo el mismo, solamente voy a ubicar a donde me dice ubica U, ahí ubicas U. Donde te dice N, ubicas N, ubicas N. ¿Qué tienes que restar? Lo haces. Y seguimos ya nada más el procedimiento algebraico. Me quedaría 3 por X más 2. 3 menos 1 me va a dar 2 por la derivada. Vamos a hacerlo más automático. Derivada de X es 1, derivada de una constante es 0. Entonces aquí me quedaría 1. Y finalmente puedo dejar así escrito mi resultado. O podría desarrollar este cuadrado también. ¿Sí? Bueno, va otra de este tipo, pero ahora vamos a hacer lo que era una suma, ¿sí? Y vamos a aplicar también lo que es u a la n. Todas, ¿sí? Vamos a hacer una suma porque esta función me dice que es x cuadrada más 14x más 56. Y entonces la derivada de una suma, que ya habíamos visto anterior, ¿sí? Va a ser igual a la derivada de cada uno de los términos. Vamos a adelantar aquí un paso. Recuerden que el coeficiente sale y a quien voy a derivar es a x, ¿sí? Entonces lo podemos presentar así, más la derivada de 56. Entonces nos quedaría, esto es una potencia, chequen, u a la n. Y ahí vuelvo otra vez a aplicar mi fórmula de potencia para poder derivar a esto. Sería n por u. ¿Quién es u? Es x a la n menos 1 por la derivada de x, ¿verdad? Que es la derivada de u. Más 14 por derivada de x, ya habíamos visto anterior, ¿sí? Bien presentes esas. Derivadas de x es 1, más derivada de una constante, aquí la tenemos, y esto me va a dar 0. Continuando el procedimiento, me quedaría 2x, 2 menos 1, 1, y derivada de x, vuelvo a usarla, me la sigue pidiendo aquí, la aplico aquí también. Derivada de x es 1 más 14. Y ya habrán dado cuenta del resultado final, que sería este. Y esto, chequen que en esta suma tengo derivada de constante, derivada de x y también de una potencia. Y estoy haciendo uso de las otras fórmulas. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo un producto, una multiplicación, ¿sí? De dos funciones? Algo así. La misma cuestión, mi fórmula me dice que tienes que identificar u, tienes que identificar b. Todo esto va a ser u, todo esto es v. Y vamos a seguir lo que me dice mi fórmula. Me dice la derivada va a ser igual a u. ¿Quién es u? X más 5 por la derivada de b. ¿Quién es b? X menos 3. ¿Estamos de acuerdo? El orden sí importa. Es u por la derivada de b
más b, quedamos que b es x menos 3 por la derivada de u. Y u es x más 5. Si identifican dónde queda u, dónde queda b, vemos. Es u, aquí dice mi fórmula, ¿verdad? Por la derivada de b más b, chequen, b por la derivada de u. Y entonces estamos corroborando que estamos aplicando bien nuestra fórmula. Siguiendo nuestro procedimiento, quedaría x más 5 por, esto ya no los debemos saber, derivada de x es 1, derivada de una constante 0, más, sigo mi procedimiento, x menos 3 por, derivada de x es 1, derivada de una constante es 0. ¿Sí, chicos? ¿No se han perdido? Continuamos. A x más 5 lo multiplico por 1, me va a quedar x más 5 más x menos 3 lo multiplico por x menos 3, me va a quedar x menos 3. Continuando entonces, simplificando términos semejantes, tenemos una x más una x me va a dar 2x más 5 menos 3 me da más 2. Y este sería el resultado de nuestra multiplicación de dos funciones. Vamos con la última. Bueno, podremos hacer otro ejemplo de multiplicación de funciones cuando tenga un exponente la función, por ejemplo, x cuadrada por x menos 5. Igual. Recuerden que es importante nada más seguir las fórmulas. No hay nada de complicado. Hay fórmulas que son automáticas y no requieren mucho trabajo de lápiz. Derivada va a ser igual. U por b es una multiplicación, ya la identifiqué. Entonces, identifico quién es u, es x cuadrada por, mi fórmula me dice, derivada de b, ¿sí? Más b, que es x menos 5 por la derivada de u, que es x cuadrada. ¿Sí? ¿Identifican bien la posición? U por la derivada de b más b por la derivada de u. Continuando con el procedimiento y derivando, donde me pide que derive, sería x cuadrada. Derivada de x es 1. Derivada de una constante, 0. Y eso lo anotamos aquí. Más, esto se baja porque es b, por la derivada de x cuadrada. Aquí les voy a dar un tip. Cuando se trata de x y es una potencia, se hace la potencia por el coeficiente. Y entonces así es como podemos obtener rápidamente la derivada. Sería 1 por 2, 2. A la n menos 1. Entonces, si a 2 le quito 1, me quedaría 1 aquí que no escribimos, ¿verdad? Ya está implícito. Continuando, x cuadrada por 1 me va a dar x cuadrada más. Este 2x se está multiplicando a todo esto que está dentro del paréntesis. Lo vamos a hacer. 2x por x, 2x cuadrada, menos por más, menos 5 por 2x, 10x. ¿Sí? Pero ahora me doy cuenta que puedo simplificar términos semejantes y obtengo mi resultado final que sería x cuadrada, ¿sí? Más 2x cuadrada más 1x cuadrada me va a dar 3x cuadrada y menos 10x. Y este sería mi resultado
de esa multiplicación de funciones con potencia. Por último, estamos trabajando funciones algebraicas y ya nada más nos quedaría desarrollar lo que es el cociente para desarrollar. Todas estas ya las hemos visto. Ahora vamos a desarrollar el cociente de dos funciones. En este caso es cuando dos funciones toman esta forma, se están dividiendo y tengo que identificar quién es U. Vuelvo, es muy importante que identifiques muy bien quién es U y quién es B. ¿Estamos? Y al igual que las otras, el orden sí importa. Aquí me dice B por la derivada de U. Recuerden que cuando es una multiplicación era U por la derivada de B más B por la derivada de U. Y entonces aquí es importante que identifiques bien qué fórmula vas a usar. B por la derivada de U menos U por la derivada de B entre B cuadrada. Entonces, como ya les decía, identificamos quién es U y quién es B y aplicamos nuestra fórmula. Me dice B, ¿quién es B? X menos 8 por la derivada de U, ¿quién es U? X más 2. Continúo, me dice menos U. ¿Quién es U? Ya habíamos quedado que era X más 2 por la derivada de B. ¿Quién es B? X menos 8. Entre, sigo mi fórmula, entre B cuadrada. Y B cuadrada sería X menos 8 al cuadrado. Rectificamos, vemos. Me dice B es X menos 8 por derivada de U, que es X más 2, menos U, que es X más 2, por la derivada de B, que es X menos 8, entre B cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Y ya nada más desarrollamos y solamente vamos a derivar donde me pida derivar. Lo demás lo dejamos como está. Derivada de X, esto ya lo manejamos, es 1. Derivada de una constante es 0. Y aquí me quedaría por menos 1. Menos X más 2 por. Derivada de X de nuevo es 1. Derivada de una constante es 0. Y entonces me quedaría también 1. ¿Sí? Continuamos. Derivada es igual. 1 por X menos 8, X menos 8, menos 1 por X más 2, pero aquí todavía tengo que hacer esta multiplicación de signo. Es 1 por X más 2, me va a quedar X más 2. Y bien importante, multiplicar este signo por lo que está dentro del paréntesis, ¿verdad? Y entonces me quedaría X menos 8 menos por más, menos. Y quedaría X. Menos por más, menos. Y nos quedaría menos 2. Al final simplificamos términos semejantes, que son las X. Chequen, más una X menos una X se anulan. Menos 8 menos 2. Acuérdense que signos iguales se suman los números y se conserva el mismo signo. Y este sería mi resultado. ¿Estamos? Bueno, chicos, esto es la aplicación de las fórmulas para derivar funciones. Es muy sencillo, si se dan ustedes cuenta, no es complicado. Sabiendo identificar cada una, si es U, es B, o donde me pide que lo acomodes, tú y lo acomodas. Te pide derivar, deriva. Si no, así lo dejas y continúas las operaciones. Ahora bien, te reto, mentalmente deriva las siguientes funciones. Si estamos en libreta, toma nota de las funciones y deriva cada una de ellas. A ver, empezamos.
Te doy un tiempito, vamos a verificar al final. Acuérdense, derivada de una constante es cero, derivada de x es 1. Son funciones muy, muy sencillas. ¿Sí? ¿Tiempo? Sale, continuamos. A ver, vamos a verificar las respuestas. Chequen ustedes cuántas estuvieron bien. Entonces, verifica tus respuestas. La derivada de la primera era -3. La derivada de la siguiente, ahí anota tus respuestas. Ahora te sugiero, realiza 6 funciones diferentes y comparte con tus compañeros. Y vemos quién puede resolver sus funciones aplicando estas fórmulas. Si no persigues lo que quieres, nunca lo tendrás. Si no vas hacia adelante, siempre estarás en el mismo lugar. Soy la profesora María Elena. Les agradezco mucho la atención. Les pido que pongan atención a estos contenidos educativos. Hasta pronto.